Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que tú nos has regalado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias te damos, Padre, por el regalo más grande que tú nos has dado, un regalo eterno que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todas las cosas que necesitamos para estar en paz contigo. La petición que te hago, Señor, es que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Padre, gracias por la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, que está diseminada en el mundo entero, que muchas congregaciones hoy tienen su parte de congregarse durante el día. Te pedimos por ellos, Padre, para que aprendamos a abandonar en la práctica todo aquello que no pertenece a tu plan, a tu diseño, y entremos en la perfecta voluntad tuya, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos para impartir tu palabra en el día de hoy, pero no solamente impartirla, sino que la podamos entender, que nuestra mente sea renovada, Padre de la gloria, por medio de tu palabra, para que podamos entender y que todo aquello que estamos llamados a llevar a cabo, porque tú lo estableciste, así sea tu voluntad en cada uno de nosotros, porque tú eres el que produces en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre. Hoy yo quiero hablar sobre 3 juicios de Dios, de un Dios que es amor, que es misericordia, y que, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, que hay muchos que están diciendo: oye, pero ¿desde qué tiempo están hablando y predicando de que Cristo viene? Aproximadamente 2000 años, un poco más, y no acaba de venir. En otras palabras, nos están queriendo decir los incrédulos que nosotros estamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? Pero la Biblia nos enseña que esto no es para el que comienza, sino que es para el que comienza, pero permanece hasta el fin. Y ese fin es o cuando a mí me toque la hora de morir, o que Cristo venga por nosotros. Porque esas dos cosas se nos olvidan. Por ejemplo, a mí se me olvidan. Yo no sé usted. Una de esas dos cosas es que está determinado por Dios que un día yo tenga que partir de esta tierra, pero no sé el día, la hora, ni cómo, ni cuándo. Y yo creo que cada uno de nosotros también. Pero ¿cuándo nos preocupa eso? No pensamos en eso. Y la otra es que cuando la iglesia comenzó a ser iglesia, en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 en adelante, ellos vivían con una creencia que Cristo iba a volver para el tiempo que ellos vivieron. Y como ellos lo creían, ellos vivían en una forma que no era conforme al mundo, sino vivían una vida para que cuando Cristo viniera los encontrara dignos de entrar al reino de los cielos. Y yo meditaba hace 2 días que como esas dos cosas se nos olvidan, que puede que yo muera ahorita, o usted, o mañana, no sabemos cuándo. Y que Cristo, aunque usted no lo crea, Cristo ha de venir.
va a regresar para unirse de una vez para siempre con su iglesia, la cual es el cuerpo de él, y va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Y según el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, los cielos y la tierra que hoy existen están preservados para el día que Dios comience a emitir el juicio, de que Él ha prometido y nos lo ha advertido a tiempo, de que esta tierra va a perecer por fuego. El cielo, y no solamente la tierra, sino las obras que hay en ellas, tienen su fecha de expiración. El asunto es que a Cristo le dijeron que cuándo era, y Él le dijo que ni los ángeles, ni Él como hijo, sabía la hora en que Él iba a regresar. Esa potestad solamente estaba en el Padre. Y uno tiene que preguntarse, ¿pero por qué Dios guarda algunas cosas? Como dice en Deuteronomio 29 y verso 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. O sea que hay cosas ocultas que Dios las tiene reservadas para Él. Una de ellas es la hora en que yo voy a morir, en que usted va a morir físicamente. Y la otra es ese momento en que Cristo va a aparecer. Entonces uno piensa, bueno, pero si Dios es amor, misericordia. Entonces Pedro dice, miren, no es que Dios está retardando el regreso de Cristo. Es que Él es paciente para con nosotros, para la humanidad. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. Pero va a llegar un momento en que la paciencia de Dios tiene un límite también. Y ese día, esa hora, nadie la sabe. Pero sí hay unas señales. ¿Ok? Hay unas señales. Y yo pensaba en esto cuando estaba haciendo unas cosas en el patio y me di cuenta qué es lo que me hace a mí olvidar estas cosas tan importantes. A mí, yo no sé usted, los afanes de este siglo. Estamos tan entretenidos en las cosas que el mundo nos trae, porque nosotros los que nos hemos convertido a Cristo hemos aprendido a huirle a la bebida. Si fumábamos, al cigarrillo. Y hay cosas que las podemos identificar, pero el mundo como que en cierta medida nos atrapa. Cuando hablo del mundo, Juan menciona las cosas del mundo, que es la vanagloria de los ojos. Es una de ellas. Cristo dijo que la lámpara del cuerpo, ¿quién era? El ojo. Si tu ojo está en tiniebla, ¿cuánto no serán las tinieblas que hay dentro de ti? Pero si en tu mirada hay luz, todo tu cuerpo por dentro estará en luz. Entonces, ¿dónde yo tengo y usted tenemos la mirada puesta? El consejo bíblico es que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Porque todo lo perecedero que nosotros podemos ver, palpar, disfrutar, todo eso tiene fecha de expiración. Inclusive, este número de hombres que habla Hebreos capítulo 11. Léalo otra vez en su casa
dice que muchos de ellos no recibieron lo prometido. Y que a pesar de que Dios le dijo a Abraham que lo que pisara las plantas de los pies era de él, la Biblia dice en Hebreos 11 que Abraham no se preocupó por poner su mirada y su confianza en aquella tierra. Dice en Hebreo, ¿por qué? Porque él buscaba una patria que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa patria no está aquí en la tierra, es la patria celestial, la nueva Jerusalén. Pero el enemigo usa al mundo y las cosas que hay para entretenernos. Y por eso es que en Romanos capítulo 8 dice que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Pero la mente que está puesta en el espíritu, esa agrada a Dios, porque la mente puesta en la carne no puede agradar a Dios. Bueno, yo tengo que pasar el trimmer, que es cosa terrenal, pero mientras yo paso el trimmer, yo puedo tener la mente puesta en las cosas celestiales, en la palabra que voy a ministrar, en lo que Dios me ha dado en Cristo. Es más, puedo estar orando ahí pasando el trimmer. Entonces que a veces Elisa me tiene miedo porque me le llevo las matas con el trimmer y no me doy cuenta. Aleluya. Ahora, vamos a ver por qué un Dios que es amor, que es grande en misericordia, que se complace en perdonar. Dios no quiere la muerte de nadie, la perdición de nadie. Él lo que quiere es que todos nos salvemos, pero va a llegar un día en que todo, vuelvo y repito, lo que vemos, lo que palpamos, lo que podemos disfrutar, todo eso va a perecer. ¿Ok? Y el primer juicio que yo quiero que veamos es en el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis, donde ahí el escritor de este libro que fue Moisés trae la narrativa de lo que mucho se ha predicado, hay que seguir predicando, que todos conocemos, es el diluvio que Dios envió. Pero antes de enviar ese diluvio, vamos a leer por qué Dios decidió enviar ese diluvio. Capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Yo traje aquí una palabra sobre estos versículos, donde hay muchos teólogos que dicen, que enseñan, que han escrito, que esos hijos de Dios son los ángeles caídos, los que siguieron a Satanás. Cristo los desmiente, no yo. Porque cuando Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, hay una secta religiosa llamada los saduceos. Los saduceos, ellos se mantenían aislados de la comunidad porque querían ser santos, ¿no? De esa forma. Y no acostumbraban a juntarse con los demás que no estaban en la secta de ellos. Pero esta secta no creía ni en ángeles, ni en espíritu, no creían en cosas espirituales. Y no creían en que los muertos, o para los muertos, había esperanza de resurrección. Le trajeron ese asunto a Cristo, donde una mujer se casó 7 veces, porque con el primero que se casó, él murió y no dejó descendencia.
Escúcheme bien. Las mujeres hebreas y los varones tenían como práctica mantener la descendencia sin contaminación alguna, porque ese era el pueblo elegido de Dios. Es lo que habla la Biblia de hacer yugo desigual. Cuando el pueblo de Israel estuvo 60 años en esclavitud en Babilonia, allí nacieron hebreos, crecieron y se casaron con mujeres de Babilonia, tuvieron hijos. Y cuando Dios usa a un rey pagano llamado Ciro para que dejara salir a su pueblo a las tierras de Israel, porque la tierra de Israel había sido destruida, el templo de Dios había sido destruido, donde los judíos se congregaban. Entonces Dios usó a este rey pagano. Y eso es que tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Cuando usted lee en Levítico los animales que son inmundos, uno de ellos era el cuervo. Mas sin embargo, cuando Elías Dios lo mandó a estar en un lugar donde había un arroyo para que podía tomar agua de ahí, Dios usó un cuervo para que le llevara el alimento a Elías. El burro, hijo de Asna, es un animal inmundo. Mas sin embargo, Jesucristo entró a Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de Asna. Dios en su soberanía refrenó la locura de un profeta llamado Balaam, porque él quería hacer negocio, o no quería, que hacía negocio con el don que él tenía de profetizar. Y Dios, para refrenar la locura del profeta, cogió una mula y la puso a hablar con voz de hombre. La mula que cargaba al profeta le habló al profeta porque la mula vio el ángel y Balaam, siendo profeta, no lo vio. Así es que de Dios podemos hablar muchas cosas, pero tenemos que entender que Dios es soberano. En otras palabras, que Él no espera que nadie le dé consejo para Él hacer algo, porque Él hace todo conforme a su voluntad, a su deseo. Usted coge a los apóstoles cuando Dios los usó, el Espíritu Santo manifestándose, haciendo señales a través de ellos. Mas sin embargo, Timoteo, que era hijo espiritual de Pablo, estaba enfermo del estómago y Pablo le dijo, oye, pero Pablo, ¿por qué tú no oraste por Timoteo? Pablo lo que le dijo fue, de ahora en adelante no tomes más agua por causa de la enfermedad de tu estómago. Cuando te dé sed, toma vino. Claro, los evangélicos pues le han quitado el alcohol al vino, ¿no? El alcohol que Timoteo usaba y lo de la mesa del Señor. Entonces cuando Pablo le dice a Tito que las ancianas no sean dadas al mucho vino, aunque se podían beber un poco, pero los evangélicos le han quitado el alcohol a ese vino. Los evangélicos, no la Biblia, ¿sabes? Y Cristo se encuentra con los saduceos y los saduceos dicen, aquí vamos a agajar a este. Le trajeron la historia de esa mujer que se casó con 7 hermanos y con ninguno dejó descendencia. Le preguntan a Cristo en la resurrección, ¿con cuál de ellos ella se va a casar? Y Cristo le dijo, ustedes erráis porque desconocen las Escrituras. En la resurrección de los muertos serán como los ángeles.
que no se casan y se dan en casamiento. ¿Ok? Entonces, si Cristo los desmintió y desmiente a los teólogos de hoy que dicen que eso eran demonios, entonces, ¿de quién eran los hijos de Dios que tomaron para sí? De las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres era la descendencia de Caín, y los hombres, que eran los hijos de Dios, eran de la descendencia de Set, el tercer hijo que tuvo Eva y Adán. Esa era la línea que ahí comenzaron a invocar el nombre de Dios. Verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, escucha bien esto, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero mire lo que dice el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Si yo pregunto, ¿cuál fue la razón de que Dios emitiera este juicio con un diluvio de 40 días y 40 noches? Porque cuando ahí dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, no era que no era gracioso, no era que Noé se lo merecía. Hay que leer con cuidado. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto tenemos que traspolarlo al día de hoy, porque nosotros somos salvos por gracia. No es que usted ni yo ni nadie se lo merece. La salvación es un don, un regalo de Dios, que usted ni nadie puede hacer algo para poder ser salvo. Eso lo hizo Cristo, el justo muriendo por los injustos en una cruz. Y Dios le dijo a Noé, para ese tiempo no había llovido. Ahora Dios le da una orden a Noé como que no compagina con el tiempo que se está viviendo. ¿Pero para qué un arca? ¿Para qué un arca? La vas a hacer de 300 codos de larga, 50 de ancho y 30 de altura. La vas a hacer de 3 aposentos. Y en la parte superior le vas a hacer una ventanita de 1 codo de larga y 1 codo de ancha. En otras palabras, que cuando Noé estuviera dentro del arca, escuche bien esto, y quería mirar, no podía mirar. Porque cuando Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, después de Dios haber traído todos los animales que iban a estar protegidos en el arca, Dios le dijo a Noé, métete en el arca tú, tu mujer, tus yernos y tus hijas, 8 en total. Y cuando ellos se metieron, Noé no le dio tiempo a cerrar la puerta, porque la cerró Dios. Esa puerta, si usted lee Juan capítulo 10, Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El arca, con esos 3 pisos, tipifica a Cristo. Y el creyente que estamos protegidos en Cristo, Colosenses capítulo 3, nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba donde está Cristo sentado.
Si es que si Noé quería mirar para afuera, no podía porque no veía nada. Si quería mirar, tenía que mirar para arriba. Y todo eso es en tipo y sombra que hoy es aplicable para nosotros, cuando hay una buena interpretación. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, esos 3 pisos, cuando usted coge, y este es otro detalle, otro debate que está viendo en los teólogos del mundo entero, donde muchos creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son uno, otros creen que son individuales, y esa disputa pues está. Cuando uno lee en oración la Biblia, vamos a entender lo que le dijo Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad, Pablo? Que Dios fue visto en carne, visto por los ángeles. ¿Y cuándo fue que lo vieron en carne? Verso 14 del Evangelio de Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Juan capítulo 14, Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que pasa es que Dios toma un cuerpo semejante al de nosotros y ahí dentro está ubicado Él. Ese cuerpo de Cristo que le pusieron por nombre Jesús. Y no creo que sea muy difícil de entender, aunque yo no lo sepa explicar. Aunque usted no lo sepa explicar, Dios lo que nos está mandando es a creer. A creer. Cuando Cristo se encuentra con Nicodemo, un maestro de Israel, Cristo le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Quiere decir que yo tengo que volver al vientre de mi madre después de viejo y volver a nacer. Él lo entendió literalmente. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y este es otro tema, lo del nuevo nacimiento, que no sé por qué, pero no se están explicando. No se están explicando. Y esto es fácil de entender. Nosotros tenemos que entender que nosotros nacimos con una naturaleza caída. Esa fue la herencia que tuvimos de Adán. Con una naturaleza caída, en pecado. David lo dijo, en pecado me concibió mi madre. Cuando nos convertimos a Cristo, de corazón, de verdad que nos hemos arrepentido, nosotros, y en cada uno de nosotros se cumple, una de las promesas de Dios es que hemos recibido una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es la naturaleza divina. Es Cristo o Dios por medio del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Mire si esto es algo maravilloso. Antes de yo convertirme, en mí había un deseo genuino de no volver a las barras a beber alcohol. ¿Cuántos litros de ron entero yo boté? Porque no voy a beber más.
Después que hacía eso y decía eso, volvía para las bajas. ¿Por qué? Porque yo estaba fuera de Cristo. Y el pecado tenía autoridad sobre mí. Yo era esclavo del pecado. Y cada uno de nosotros. Entonces, se da lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Él nos da la contestación. Se dio cuenta y dijo, no soy yo, es el pecado que mora en mí. ¿Ok? Y nosotros éramos esclavos del pecado. Yo puedo hacerme esclavo de un carro. Yo puedo hacerme esclavo de una casa. Yo puedo hacerme esclavo de un perro, de un gato, de cualquier animal. Bueno, están haciendo unas leyes que a golpear a un animal es mejor a golpear a una persona. O sea, le están dando más valor a las criaturas. Eso está en Romanos capítulo 1. Hay que tener cuidado. No es que yo no pueda tener un animal, un gato, lo que sea, pero tengo que tener cuidado de yo no convertirlo en un ídolo. Igual que un carro, una casa, el dinero. Yo mismo puedo ser un ególatra. Hay muchos cristianos que van a congregarse a un lugar específico, pero van no por Cristo. Van por el pastor o la pastora que está ahí dirigiendo esa congregación. Ayer mismo yo me encontré con uno que hacían años que no lo veía. Estaban viendo allá afuera y ahora volvieron aquí a la casa, que viven aquí arriba. Y nos encontramos ayer y nos saludamos. Ellos antes se congregaban en el 8 en la Discípulos de Cristo. Pero ese pastor que estaba allí lo trasladaron a San Juan. Y yo le dije, ¿se están congregando? Me dijo, sí, estamos yendo a San Juan. ¿A San Juan por qué? Porque el pastor que teníamos en el 8 ahí en Bayamón, lo trasladaron para San Juan. ¿Están yendo detrás de quién? El pastor. Y eso sucede, hermano, en muchos sitios. Nosotros tenemos que estar enamorados de Cristo. Tenemos que ser esclavos y fieles creyentes de Cristo Jesús. Y el pastor que me ministra a mí, en este caso soy yo a ustedes vélenme. Escuchen bien lo que yo les digo. Vayan a la Escritura para ver si es verdad lo que yo les estoy diciendo. Y si yo estoy enseñando otra cosa, pues mire, busca un sitio donde le ministren bien la palabra. Porque Pedro dice que hay muchos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Torcer las Escrituras conlleva problemas grandes para el que la tuerce. ¿Ok? Y hay muchas cosas en la religión, las diferentes religiones, que están trayendo cosas del viejo pacto para establecerlas en el nuevo. ¿Ok? Bueno, el diluvio vino. Vamos aquí al juicio, el primero, que es el diluvio. El diluvio vino, pero no se nos puede olvidar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué fue lo que causó en Dios que Él enviara un castigo de un diluvio de 40 días y 40 noches para eliminar a toda la raza humana que estaba poblando la tierra para ese entonces, todos los animales, todos menos un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios? La contestación a esa pregunta la contesta la Biblia ahí. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y usted dirá, wow, pero esa gente, ¿cómo era? Dios mío. No, vamos a interpolar eso para el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro Puerto Rico? Claro, yo empiezo por Puerto Rico, pero a nivel mundial. ¿Ah? Lo mismo. Prácticamente lo mismo. La maldad en el corazón del hombre es de continuo al mal. En Puerto Rico hay unos que tienen unas estadísticas hechas ya que nos vamos a quedar sin jóvenes aquí en Puerto Rico, porque se están matando los unos a los otros. Entonces, hay un aviso de parte de Dios para nosotros, que va a llegar un día en que esto va a ser eliminado también, pero no por agua, va a ser por fuego. ¿Ok? Entonces, cuando leemos esto, decimos, vamos, ahora, ¿cuál es el otro juicio? Noé sale del arca. Ahora están Noé, su esposa, sus hijos e hijas, eran 8 en total. Sem, Cam y Jafet. De ahí es que se divide el ser humano en diferentes, que comienza la división, diferentes ciudades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el segundo juicio? El segundo juicio fue cuando Dios vio de arriba que después que el ser humano se fue multiplicando después del diluvio, dice que todos hablaban, ¿cuántos idiomas? Uno solo. Y dice que comenzaron a caminar, pero si usted lee con cuidado en el capítulo 9 de Génesis, las mismas palabras que Dios le había dicho a Adán en Génesis capítulo 1, verso 26, las mismas se las dice a Noé. Que llenaran la tierra, que se multiplicaran, que sojuzgara, que fuera quien gobernara. Las mismas palabras que Dios le dijo a Adán. Y dice que todos hablaban un solo idioma. Dios le había dicho que llenaran la tierra, que se multiplicaran, pero no podemos perder de vista que estaban en un solo pensamiento, hablando lo mismo, que se entendían, porque hablaban un solo idioma. Pero aquí dice que el capítulo 11, que llegaron a un lugar llamada, voy a leer, capítulo 11 de Génesis, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Yo me voy a detener aquí un momento. Cuando usted lee las edificaciones que Dios mandaba hacer, por ejemplo, el templo de Salomón era de piedra. La piedra pertenece a la creación de Dios. ¿Ok? Y usted va a ver que hoy la iglesia, en 1 Corintios 3, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, pero sobre este fundamento, mire cada uno cómo va
a edificar. Porque se puede edificar en madera, heno y hojarasca. Esos son elementos que son perecederos. El edificio de Dios ahora, que es la iglesia, tiene que ser edificada con oro, plata y piedras preciosas. Usted comienza el libro de Génesis a leerlo, y cuando Abraham tiene a Isaac, tiene a Jacob, su hermano Esaú, usted comienza a ver la vida de Jacob, que era un tramposo. Pero cuando usted termina de leer el libro de Génesis, usted va a ver que todo el proceso que pasó Jacob, Dios lo estaba usando para llevarlo a una transformación, y cuando usted termina de leer el libro de Génesis, va a ver a un Jacob transformado. Usted lo va a ver ahora, que antes de que muere, él ora por sus hijos. Profetiza sobre Judá, que de esa tribu fue que vino Cristo. Vemos un hombre transformado por el poder de Dios. ¿Por dónde tuvo que pasar? ¿Por dónde Dios lo metió? Eso es otra cosa. Por lo que estábamos hablando ahorita aquí antes de grabar. Que a veces Dios nos tiene que permitir unos laberintos y unos desiertos, que si no lo entendemos, podemos estar renegando en contra de Dios, estar pidiendo lo que no debemos estar pidiendo. Muchas veces pidiendo, hermano, ore por mí, porque Satanás me tiene, miren, no me saca el puño de la cara, que es Satanás ni Satanás. No será el proceso por el cual Dios te está pasando para transformarte de un hombre carnal, convertirte en una piedra viva. Ese es el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta de Dios con nosotros según Romanos 8? Y verso 29, pero conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es un proceso. Esto es un proceso que todos lo tenemos que pasar. Así es que, mire lo que pasa aquí. Ya ahí se dejaron, mentalmente se desviaron del plan de Dios. Cuando llegaron a Sinar, comenzaron a hablarse los unos a los otros. Vamos, llegamos ladrillo y cozámoslos ¿con qué? Con fuego. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ellos cogieron tierra, formaron el ladrillo, pero lo pasaron ¿por dónde? Por fuego. La tierra, cuando Dios la creó, le hace capítulo 1 de Génesis, en el tercer día, la tierra comenzó a ¿qué? A generar vida. Vida. De la tierra comenzó a nacer. Le hace el capítulo 1 completo. ¿Qué le pasa a la tierra cuando se pasa por fuego? El fuego quema todos los elementos que podían generar vida. ¿Me explico o no? ¿Y por qué yo traigo esto y hago énfasis, como que hago una pausa? Porque hay un % bien alto hoy que no han logrado ver por la revelación del Espíritu qué es la iglesia y cómo es que se edifica la iglesia
cuáles son los materiales para usarse ahí en la iglesia, para que sea edificada. Ellos deciden hacer una ciudad con esos ladrillos y comenzar hacia arriba, porque ellos lo que querían era llegar hasta el cielo por medio de una obra hecha por el hombre. El pueblo que no era de la línea de los de Dios, en Babilonia se levantaron unas estructuras bien altas que le llamaban la sigurat. En ellos no fue que hubo un ingeniero de construcción, es que ellos vieron, y si el mundo está haciendo eso, nosotros ahora vamos a hacer una que va a pasar la de ellos y vamos a llegar arriba, porque ellos no han podido llegar. Y eso es imitar al mundo. En el día de hoy, lo que la Biblia nos manda no es imitar al mundo. Todo lo que pertenece a la iglesia, lo que la iglesia tiene que recibir, lo que la iglesia es, todo depende del dueño de la iglesia, que se llama Cristo. Y esa ciudad, cuando la terminemos, le vamos a poner un nombre, por si fuéramos esparcidos. Donde quiera que nos veamos, por lejos que estemos uno de los otros, vamos a saber que eres de los nuestros por el nombre. Hermano, ¿de qué iglesia es usted? Yo soy de la iglesia pentecostal MIS. Me congrego en el pueblo de Toalta. Allá cojo un avión porque tengo que salir para Texas. Yo me quiero congregar. Si yo soy un pentecostal, como dicen muchos, de la cabeza a los pies, ¿qué es lo que yo busco en Texas? Yo no busco a Cristo allá, yo busco una congregación que tenga el nombre Pentecostal MI. Y así sucesivamente en todas. No nos basta, la religión nos ha hecho tanto daño, que no nos gozamos ni nos basta con que alguien nos diga, yo soy un hijo de Dios, o una hija de Dios, porque he creído en Cristo, me convertí a Cristo y le estoy sirviendo a Cristo. No, eso no, sí, pero ¿qué iglesia tú vas? ¿Cómo se llama? Ahí están los nombres. ¿Cuántos son? Bueno, hay unas estadísticas ahí de unos hermanos. Unos dicen que hay como 41,000 sectas religiosas. Hay otro que dice que a nivel mundial hay como 45,000 sectas religiosas con diferentes nombres. Y cada uno se identifica ¿cómo? Con un nombre. Con un nombre. Eso fue lo que el diablo usó a Constantino, donde oficializó el cristianismo. Y él dijo, una sola iglesia tiene que haber. A nivel mundial. Y como era a nivel mundial, pues le puso el nombre de ¿cuál? Católica. Que nace en Roma, pero está diseminada en el mundo entero. Cuando Dios vio eso que estaban haciendo, Dios miró y Dios dijo, lo que el hombre ha comenzado a hacer, no hay nadie que los haga desistir. Vamos a descender
íbamos a confundir su habla. Ahí fue que donde Dios desciende, entonces los pone a hablar en diferentes idiomas y no se entendían unos a los otros y dejaron entonces la construcción. Y usted me dirá, hermano, eso es historia. Claro que es historia. Bueno, por cuanto es historia, ahí terminó Babel. Pues no, hermano. No. Porque si usted lee Apocalipsis 17, habla de Babilonia la grande. Si es grande, es porque un día empezó y creció. Babilonia la grande. Ese espíritu babilónico del hombre construir algo para llegarse a Dios, eso quien lo adopta y lo ha llevado a nivel mundial es la institución católica romana. Lamentablemente para esa fecha, el siglo IV, que Constantino oficializa el cristianismo con ese nombre, los creyentes que habían, verdaderos creyentes, no se dieron cuenta que era un engaño del diablo. La iglesia comenzó a congregarse donde Dios quería, en las casas, en grupos pequeños. Satanás logró sacarla de las casas, entonces Constantino comenzó a, ¿cuál sería la palabra? A financiarle los edificios llamados templos para que comenzaran a tener sus reuniones, y ahí comenzó. El pueblo cristiano salió de las casas y el diablo las metió ¿dónde? En los llamados templos, entre medio de 4 paredes, cuando la iglesia es un ente aquí en la tierra puesto por Dios que tiene que estar en la calle. Todos predicando el evangelio, no en grupo. No es eso lo que yo quiero decir. Es que tenemos que tener mucho cuidado porque hoy hay cristianos que aman a Dios, mire qué cosa. Pero cuando llegó el COVID, que nos prohibieron congregarnos y teníamos que todos estar encerrados en casa, dejaron de ser creyentes, estaban preocupados, pastores preocupados porque ahora no nos podemos reunir. ¿Por qué? Porque esa visión de los templos con diferentes nombres ha causado tanto daño en la mente de muchos pastores y de muchos creyentes que si no es en el templo la reunión no sirve. Esta reunión para muchos no sirve. Aquí no se canta, no se recoge ofrenda, no se recoge diezmo. Esto no sirve aquí. Somos poquitos. Puede que aparezca alguien. Algún día como apareció aquel en el cejo de Jamonita, ¿te acuerdas? Que le dijo al grupo, tengan cuidado con Víctor, que con lo que él está enseñando los va a llevar al infierno a todos. ¿Por qué? Porque precisamente él quería enseñar, antes de yo llegar, que esto del edificio era legal y que había que llamar a la iglesia. Y cuando yo llegué, y como no pudo debatir conmigo, entonces allí se cayó y le dijo a la mujer, vámonos de aquí porque yo no puedo estar donde a mí no se me respeta o donde no creen lo que yo enseño. Y fue por ahí para abajo hablando malo de Víctor Pérez. Pues gloria a Dios doy yo. Entonces, que Pedro dice, no padezcas como malhechor o como homicida y meterte en lo que no te importa. Pero si padeces como cristiano, alaba a Dios porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y aquí tenemos que ser defensores de la verdad, aunque nos cueste lo que nos cueste. ¿Ok? Así es que esto del capítulo 11, que es la Torre de Babel, Dios emite el juicio de que no lo puedo seguir hablando el mismo idioma. Le confundió. ¿Por qué? Porque están haciendo algo
que Dios no ha mandado hacer. Eso tiene que estar claro. Están haciendo algo que Dios no mandó hacer. Y que con eso que ellos van a hacer, la intención es que con eso ellos pueden llegar arriba al cielo. Y no nos damos cuenta que jamás el hombre puede subir al cielo. Por eso fue que Jacob, cuando estaba allí en Betel, que tuvo el sueño, ¿qué fue lo que vio? Una escalera. ¿Y por qué una escalera? Que estaba puesta en el piso, pero el final de la escalera llegaba ¿a dónde? Al cielo. Lo que quiere decir es que lo que vio Jacob, una escalera, es, si tú quieres subir al cielo, tienes que subir escalón, escalón, peldaño a peldaño. ¿Por qué? Porque la ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Entiende? Ahora imagínense una escalera de la tierra al cielo. ¿Usted cree que usted podrá llegar? Entonces, como eso es imposible y Dios lo sabía, pues entonces llegó el tiempo de él cumplir la promesa, que no es que el hombre llegó al cielo, es que Dios descendió y bajó a la tierra. Entonces ahora a él, cuando se encuentra con Natanael, cuando Natanael le dice, parece que tú eres profeta porque ya pues no te maravilles de eso. Que si tú ves ahora, ver los ángeles, porque por la escalera que vio Juan Jacob, veía que los ángeles subían y bajaban. Y Cristo le dijo a Natanael que ahora no era la escalerita aquella se convirtió en una persona y en un camino que se llama Cristo. Y le dijo a Natanael, ¿te asombra porque yo te dije que estabas allí, no te había visto quién eres? ¿Qué tú crees si ahora vas a ver o ves ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre? Por medio de esa escalera, como le dije al principio, Dios nos está hablando en tipo y sombra o figura. El Nuevo Testamento es quien nos da la interpretación de todo eso. Entendiendo siempre que en el plan de Dios, el centro y la circunferencia del plan de Dios es Cristo Jesús. Pero que ese plan, como estábamos hablando aquí antes de la grabación, Dios lo comenzó en Génesis y lo va desarrollando poco a poco, en diferentes tiempos, con diferentes personas, en diferentes maneras, pero el propósito era el mismo, introducir a su Hijo. Amén. Y él en el Hijo vino, como dice Pablo en 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo, aquí en la tierra. ¿Qué hacía? Reconciliando al mundo con él, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Aleluya. Y Dios ha encargado a la iglesia esa misma palabra, dice Pablo. Y ahora nosotros, como si Dios hablara a través de nosotros, reconciliados con Dios. ¿Cuándo es que una persona tiene que reconciliarse con otra? No, cuando están de mala. Algo ha pasado que están de mala. Pues el hombre, por causa del pecado, necesita reconciliación con Dios. Y el hombre no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. Y como Dios lo sabe, él mismo bajó a reconciliar al mundo con él. Ahora, el que no quiera reconciliarse con Dios, pues porque no quiere. Y esto es para el que cree. Por eso a mí nunca me van a ver a mí llamando al frente después de un mensaje. Hermanos, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levante la mano. No, eso no es bíblico. El mensaje bíblico es arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse es cambiar de mente. Cambiar de mente. Como yo le dije ahorita, que no sé si terminé el pensamiento, que yo hice muchas veces el esfuerzo de no ir a las bajas más a beber, pero siempre iba. Descubrí que era el pecado que estaba en mí. Cuando yo me convertí a Cristo, se acabó el deseo. Se acabó el deseo. Pero ojo, termino con esto.
no fue porque yo cambié de una religión a otra. Fue porque cuando yo me convertí a Cristo, ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Ahora es guiado por el Espíritu, y el Espíritu no me va a guiar a una barra. ¿Ok? Eso es todo. Por eso es que la gloria siempre se la tenemos que dar a Dios. Y cuando llegue ese día que nos encontremos con el Señor, que allí vamos a conocer a Abraham, a Elías, al profeta Eliseo, a todas estas personas, a Pablo, a Pedro, y nos pregunten, ¿cómo llegaste? ¿Cómo lograste llegar? Hay una sola respuesta para eso. Por la gracia de Dios en Cristo. Porque Abraham, tú llegaste por la gracia. Elías, tú llegaste por la gracia de Dios. Eliseo, tú llegaste por la gracia de Dios. Así que todos hemos llegado por lo mismo, por la gracia de Dios. Esa es la respuesta, no hay otra, hermano. Hoy en día, hermano. Entonces ahora, espérate, Carlos. Entonces ahora hay muchos que están haciendo énfasis, por ejemplo, en los dones espirituales. Los debemos desear. Eso no es malo. Pero hay algo más importante. Porque cuando usted o yo nos encontremos con Cristo, Él no nos va a decir, ¿dónde están los dones que yo te di? Él lo que dijo fue, por el fruto es que se va a conocer el árbol. Apocalipsis 14, hay un ángel que le dice al otro, mete la hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. Esa madurez espiritual que no se da de un día para otro, se da en el proceso. Vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces va a haber un momento en que usted mismo se va a dar cuenta o se da cuenta a otro, ay, pero ya no hace lo que antes hacía. No le dé la gloria a ningún hombre, ni a ninguna religión. Pablo decía, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Pero avanzó y aclaró y dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios les bendiga, nos vemos el domingo, y los hermanos que están conectados, nos vemos el domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Y nos falta todavía otro juicio que Dios envió, pero lo mencionamos el domingo que viene. Amén. Para entonces caer en el juicio que viene sobre la tierra. Espérate, Carlos.